Súper. Súper duper. ¿Qué iba a hacer si me fue? Nada, pues Los empezar yo creo. ejercicios. No sé. Ya. Quería empezar con un resumen, Sí. porque la materia de grafos returados igual es un poquito densa, y yo sé que no se lo van a aprender todo así rápido de una y así súper súper veloz, así que vamos a hacer un mini resumen, ¿ya? El mini resumen son los 4 algoritmos que vieron en clase. Ups, me salté el 3. Los 4 algoritmos que vieron en clases, y me gustaría que alguien dijera cómo se hace Dijkstra. Lo escribí mal. Ya, Dijkstra. El otro sería Floyd. Ups. Floyd Warshall. Sí, creo que el tercero es Prim. Floyd El cuarto es. Warsaw. El tercero es Prim. Prim, sí. Y el cuarto es Y Crucial. Es Crucial. Con K. Crucial. Con K. Con K. Ahí sí. Ahí está. Uf, qué fea mi letra. ¿Hay más gente esperando, parece? Yo puse sala de espera. O sea, yo deshabilité la sala de espera, así que no importa. Ah, ya, pero cuando entran quizás me suena. Sí, sí, sí. Debe ser por eso. Ups. No sé en qué estoy pensando, por qué lo estoy escribiendo tan mal. Ya. ¿Alguien tiene una idea de, así como que quiera explicar estos algoritmos? No, yo diría que deberíamos partir de más antes todavía. ¿Alguien quiere explicar lo que es un grafo rotulado? Pues sí, sí. Sí. Eso es súper sencillo. ¿Qué es un grafo rotulado? Ya, mira, me gustó lo que hizo la Sofi la otra vez, que iba dando estrellitas a la gente que participaba. Así que vamos a hacer lo mismo. Sofi, si ves esto, te estamos copiando la idea. Aquí voy a poner en una esquina. No, de hecho lo voy a hacer en la pizarra, aquí, con Anotate. Voy a poner en esta esquinita participantes. No tengan miedo de hablar o de escribir en el chat. Aquí este es un espacio para equivocarse, siempre lo he dicho. Y pueden ocupar, y si se equivocan, no importa, nosotros lo podemos guiar por el camino correcto. Así que, Ya, así es como dijo el Diego, participen. Esa es la idea. sí. Así ¿Me que puedes vuelvo ir a leyendo repetir. el chat? Porque Sí, no tengo acceso sí, al chat. yo lo estoy leyendo. Así que si alguien quiere responder la primera pregunta es: ¿qué es un grafo rotulado? ¿Aló se escucha? ¿Aló? Ahí está. Ignacio Alvarado dice: grafo con costos en cada arco. Exactamente. Súper. Más que costos, esos costos se les denomina peso, ¿ya? A lo arco en un grafo, ¿ya? Eso es lo que significa. Con costos en cada arco, ¿cierto? Sí. En cada arco. Súper. Nosotros, cuando a nosotros se nos presenta un grafo rotulado, lo ideal, bueno, o casi todos los problemas que vienen asociados a este tipo de grafo es simplemente encontrar el camino más corto, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un Ujú. nodo X y varios nodos, yo quiero llegar a un nodo Y, tengo que encontrar el camino en el que tenga el menor costo posible. Y esos algoritmos, bueno, y claramente, mejor dicho, para poder resolver ese problema, existen 4 tipos de algoritmos, que son los que escribió la Vale. El primero es el Dijkstra, Sí. el segundo es el Floyd-Warshall, el tercero es Prim y el cuarto es Kruskal. Así ¿Alguien, es. ¿Alguien sabe más o menos eh, cómo Yo funcionan creo que, estos algoritmos? yo creo que la primera ¿O qué hacen pregunta sería eso. o qué hacen los algoritmos? Eso, yo creo que la primera pregunta es qué hacen, porque igual nosotros vamos a explicar cómo se hacen, cómo Sí. los vamos a resolver, el paso a paso, pero que alguien sepa para qué sirven, solamente eso. Y si alguien lo sabe, por favor, compártalo. Dijkstra, ¿para qué sirve Dijkstra? ¿Para qué O sirve cualquiera de Dijkstra? estos.
No estoy leyendo el chat, por cierto. Sí, 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 yo lo estoy leyendo, tranquilo. Ya, súper. Voy a hacerle un pequeño énfasis, eso sí, esto lo van a volver a ver en la estructura de datos, ¿ya? Así que tenganlo presente. Ujú. Encontrar el menor costo desde nodo de partida. Ese es lo que hace el problema, pero eso es lo que hace el problema como tal. Pero yo creo que está bien, eso es Sí, lo sí, que hace el está bien. extra, ¿no? Sí, eso es lo Encontrar que hace. Sí. el menor costo, el menor costo desde un nodo de partida hasta otro nodo, ¿cierto? Hasta Sí. otro nodo, hasta otro nodo. Ups, Eh, ¿Cómo se llama? Arbitrario. hasta otro nodo arbitrario, siguiendo un camino. Hay un Arbitrario canal de YouTube siguiendo. Benjamín en el cual se suben esta ayudantía, ¿ya? ¿Te están preguntando si estamos grabando? Sí, no, a dónde quedan las ayudantías grabadas. Eso es lo que queda. Ah, Eso es en el lo, canal de YouTube. sí, Sí, eso es lo que. ¿cómo se llama? El link está posteado, está fijado en el Discord para que lo busques ahí. A Ignacio Alvarado le paso el link. Ah, súper. Suscríbanse. Dale like y suscríbete. Am, ya, Floyd Warchal, ¿qué hace? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Qué hace Floyd Warchal? Ya, a partir de una ¿Qué dicen? matriz. A partir de una matriz va viendo los costos mínimos. Eso es lo que dice Pablo Campos. Buena, Pablitox. A partir Como de una un auxiliar. mitad, a partir de un campo, ¿cómo? No, A a partir de partir, una matriz. sí, de una matriz va viendo los costos mínimos con un auxiliar. Ya, sí, sí puede ser así, pero yo creo que hay una forma más Es más gráfica, formal. no sé si más formal, yo diría que un poquito más fácil de entender y más fácil de leer, que esa es la idea de hacer un resumen, ¿cierto? Que sea Sí. súper fácil de entender para todos, que Floyd Barchal va a encontrar también el menor costo, porque obviamente todos encuentran el menor costo, encontrar, encontrar el menor costo, pero en este caso, en vez de ser desde un nodo de partida, como aquí arriba, ahora ya no va a ser desde un nodo de partida, va a ser entre todo par de nodos. Encontrar el menor costo entre todo par de nodos. Es como si estuviera viendo el conjunto potencia, se podría decir, de los nodos. Por ejemplo, ¿Mm? el camino entre todos los nodos posibles. ¿Está bien? Así es. Entonces, bueno, importante destacar que, por ejemplo, Floyd Barchal no te va a decir cuál camino, no te Te lo dice todo. indica, no te indica cuál camino, sino que te indica el menor costo simplemente. Ujú. Y va viendo desde a pares, ¿cierto? Entonces eso igual es importante, entre todo Es- par. Y lo importante del de arriba es que empieza desde un nodo de partida. Ups, hoy soy súper chueca. Lo mismo, sí, sí, igual se entiende. Ay, me puse la 10. Ya, ¿y alguien sabe de qué se trata el último? No es el Prim, último. Prim.
¿No? ¿Sí? ¿Prim? ¿Algo? Tal vez. Ya, es como un árbol. Vais cerca, pero te falta un poquito. Sí, sí, es como un árbol. Eso no me acuerdo. Allá, con una axila algo así, con una línea, es como un árbol. Ya, A ver, parece vamos. que no era así más participante. Lo primero que, Ujú. bueno, antes de hablar de PRIM, lo que nosotros vamos a hablar es de árbol recubridor mínimo. ¿Alguien se acuerda lo que era un árbol recubridor mínimo? O por lo menos qué es lo que hace. Ya, visita todos los nodos. Ya. Pero ¿cómo los va visitando? Pero por el camino, pero por el camino más de menor costo, más de menos costo. O sea, en resumen, que formaba un árbol con arcos que tenían menos valores. Así es, era eso. El árbol recubrir mínimo lo que hace es simplemente formar un árbol con todos los pesos que sean menores. No sé si se entendió, creo que no. En donde el árbol que se genera va a ser simplemente la conexión con el menor costo posible entre todos los vértices. Y además no tiene ciclo, ¿cierto? Porque ningún árbol tiene ciclo. Sí, Entonces le voy a poner aquí OVS, no tiene evitando ciclos. los, evitando los ciclos. Le voy a poner, evitando ciclos. Ya. Y finalmente Kruskal, llegamos al último. Entonces, ¿qué hace Kruskal? Lo mismo que Prim, ¿cierto? Lo mismo que Prim. Pero el algoritmo es diferente. El cómo lo hace es distinto. Responden a la misma pregunta. Voy a poner aquí también encuentra el árbol recubridor mínimo. Uy, mínimo. Pero con un distinto algoritmo, ¿cierto? Y este distinto algoritmo es colocar todos los arcos en una lista, ¿sí? Eh, pone todos los arcos en una lista de menor a mayor. Claro, ahí como dice Pablo, los más económicos hasta los menos. Vamos a poner, ¿cierto? De más económico a menos. Y luego lo que hace es que los va agregando al arco y los agrega al árbol, perdón, los agrega al árbol sin que se formen ciclos. Y listo. Eso es. Ya. Ahora vamos a resolver ejercicios, ¿cierto? Vamos con ejercicios. Me perdonan, no los tengo copiados ni pegados. Yo creo que vamos a hacer dos facilitos, que son muy rápidos, muy sencillitos, que son estos como para soltar la mano. Y después vamos a hacer los que mandó el Diego, que están resueltos. Así que esos son un poquito más difíciles, son un poquito más completos. Um, y eso buscamos. Vamos con ese. Aquí. Ya. Aplique Dijkstra desde el nodo S hasta el nodo T para el siguiente grafo. Entonces, ¿qué hacía Dijkstra? Habíamos dicho que Dijkstra lo que hace es encontrar el menor costo desde un nodo de partida hasta otro nodo arbitrario siguiendo un camino.
Entonces, aplique Dijkstra para el nodo S. Vamos a saber que este va a ser nuestro nodo inicial. Y este va a ser nuestro nodo final. Y tenemos que aplicar el algoritmo. Ya. ¿Cómo se hace el algoritmo? Primero vamos a anotar una tablita, que es la tablita de Dijkstra. Y la tablita de Dijkstra tiene los nodos, el costo por nodo, o sea, el costo de llegar a ese nodo, lo voy a anotar aquí para que no se les olvide. Costo de llegar a ese nodo. Nodo B. Vamos a llamar B. Y también guarda el path. Importante esto porque, por ejemplo, hay otros algoritmos que no guardan el path. Por ejemplo, el de Floyd-Warshak. Ese no guarda el path. No te guarda cuál es el camino. Ya. Entonces vamos a anotar todos los nodos, ¿cierto? El nodo S, el nodo B, el nodo C, el D, el E y el T. Me faltó un poquito de línea. Ya. Y el costo de llegar a ese es 0. ¿Por qué no hay costo? Si yo estoy aquí parada en el inicio, entonces no me cuesta nada llegar aquí. Así que ese corto es 0 y el path es nulo porque no voy a ninguna parte. B. ¿Cuál es el costo de llegar a B? Si yo parto desde S, el costo de llegar a B es 4, ¿cierto? 4. Y el path es simplemente S hasta B. Y ya. Así de simple. Luego, el costo de llegar a C. Para llegar a C, yo voy a hacer este caminito de aquí. Y el costo va a ser 2. Luego yo anoto el path. El path es simplemente desde S hasta B. No, perdón, C. Ups. Porque estamos viendo el costo de llegar a C. Luego, el costo de llegar a D. Ya, ahí se pone un poquito más complicado. ¿Cómo llego hasta D? Aquí. ¿Cómo me paro aquí? Bueno, lo único que tengo hasta el momento, que es vecino, mira, yo miro de aquí para arriba. Voy a mirar de aquí para arriba en la tabla y voy a preguntarme, ¿cuál es vecino? Que ya tengo su costo. El B, ¿cierto? El B ya tengo su costo y es vecino. ¿Y cuánto costaba ese? Ese costaba 4. Hasta aquí yo tenía un LDB. El costo de B es igual a 4. Entonces yo le voy a sumar el costo de llegar desde B hasta D. Entonces 4 más 5, 9, ¿cierto? Y voy a anotar el path. Yo sé que aquí tengo el path de B. Entonces voy a copiar ese path, S, B, y le voy a agregar D. ¿Sí? Ups, ¿por qué rayé eso? Perdón, es nueva esta tableta, así que no caché mucho. Me cuesta un poquito. Ups. Oh, no, no puede ser. Soy pésima. Ya. Igual creo que hay una opción de borrar por trazo, por si acaso. Esta, ¿no? Sí, mejor todavía. Súper. Ups. No. Ahí sí. Ya. Lo voy a anotar mejor así. LDB igual a 4. Cuando estoy parada aquí. Bien. Pero ojo que ese no era B corta, era B larga. Porque estamos en el nodo B larga. Ahí. Luego me piden el costo de llegar a E. Bueno, ¿cuál es el costo de llegar a E? Me paro aquí en E y busco de aquí para arriba en la tablita qué nodo es vecino de E. Ya, Ignacio ¿Tengo Alvarado. algún vecino? Ignacio Alvarado está preguntando por qué no se puede llegar desde SC a D o igual se podría. Mira, lo que ocurre es que primero te estáis adelantando, ¿ya? Sí. Porque estás mediante iteraciones. Segundo, yo no sé si te fijáis, pero nosotros estamos guardando el de menor costo. Si tú vas desde S a C y después de C a D, tú tienes como costo total 10. Actualmente el costo total de llegar a D es 9. Si se hace por el path que hace Valentina. Eso. Sí.
Esto es, bueno, siempre tienen que ir mirando el de menor costo, ¿verdad? Entonces tienen que, como dijo el Diego, ir verificando cuál es el menor costo de llegar desde un nodo a otro. Lo vamos a ver, se van a fijar cuando lleguemos al T, por ejemplo, cómo solucionamos cosas. Y de hecho, esto siempre va teniendo actualizaciones. Entonces vamos a ir actualizando, pero vamos haciéndolo de manera ordenadita. Entonces nos paramos en E y preguntamos si es que tenemos un costo mínimo encontrado que llegue a C, o sea, a un vecino. Bueno, les soplé, el vecino era C. El vecino es C, pero también tenemos como vecino a D, si se fijan. ¿Se fijaron en eso? Estamos parados aquí y estamos preguntando ya, ¿cuáles son sus vecinos? Sus vecinos son T, D y C. Y solamente tenemos C y D porque T todavía no llegamos ahí, entonces no tenemos costo asociado. O bien el costo asociado hasta el momento es infinito, porque todavía no llegamos ahí. Entonces vamos a decir, ya, entre C y D, ¿cuál me conviene? Que son sus vecinos. Me conviene seguir este camino, ¿cierto? Porque tiene menor costo. Entonces yo voy a decir, ok, para llegar a E, mi costo va a ser L de su vecino, el costo de su vecino, que es C, que es el vecino de menor costo, que tiene costo 2, más el costo de llegar desde C hasta el nodo actual, que es E. Y eso es 2, el costo de LC, más el costo de llegar desde C hasta E, que es 10. ¿Sí? Entonces ahí voy a tener un costo de 12. Ya lo voy a anotar, 12. Y copio el path, este path, SC, más de E, más E, ¿cierto? Ya. Vamos a ir haciendo iteraciones poco a poco para ir mejorando esto porque probablemente los valores que encontremos no van a ser los mínimos. Entonces vamos a ir haciendo iteraciones. Pero bueno, nos paramos en T. Nos paramos en T y decimos, ok, T es infinito. ¿Lo puedo mejorar? Sí, se puede mejorar, ¿cierto? Ya no va a ser T, sino que no va a ser infinito. Ahora va a ser mucho menor que infinito. Y voy a preguntarme, ¿tiene nodos vecinos que estén aquí? Sí, ¿cierto? Sus nodos vecinos son este, el E y el D. Entonces, ¿cuál tiene mejor costo de llegada? Si yo llego, por ejemplo, a D o a E, ¿cuál es menor? Bueno, de sus vecinos, el menor es D, porque tiene costo 9. Entonces, el costo de llegar a T va a ser el costo de su vecino, menor, que es D, más el costo de llegar a, desde D hasta T. Y eso es igual a 9 más, desde D hasta T hay 6. 6 de peso, ¿cierto? 15. 9 más 6, 15. 15. Sí. ¿Y cómo es ese pad? Ese es S, B, D, D, T, ¿cierto? Yep. Un poquito lento borrar así, pero bueno. ¿Me perdonan? Soy nueva en esto. Bueno, ahora tenemos que ir iterando sobre este path, porque ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos todos los nodos, todos los caminos encontrados. Entonces, cuando veamos cuál camino es menor entre los vecinos de un nodo, nos vamos a encontrar que vamos a tener mejoras, ¿sí? Entonces yo veo, ¿hay una mejora para ese? No, porque los vecinos, porque, bueno, es cero. No podemos mejorar el costo cero, ¿cierto? Bueno, en este caso no, porque no tenemos arcos negativos. Hay algunos casos en donde tenemos arcos negativos y en ese caso sí podemos mejorar los caminos. Pero el nodo inicial nunca se mejora. Entonces, porque es inicial, lo dejamos tal cual. Para llegar a B, había un camino más corto, nos paramos en B, lo que hacemos es pararnos en B, lo voy a marcar con verde. Nos paramos aquí y decimos, ok, tengo 3 vecinos para B, que serían S, C y D. De esos costos de sus vecinos, S, C y D, ¿hay alguno más que sumado con su costo de llegar desde D hasta B sea menor?
que el que ya tengo, menor que 4, en el fondo la pregunta es esta. ¿Hay algún costo que yo diga, bueno, el costo del vecino que estoy revisando, más el costo de llegar desde el vecino a B, porque estoy parada aquí lo voy a destacar con verde. Estoy parada en el nodo B, entonces llegar desde el vecino hasta B sea menor A 4. que el costo actual de B. ¿Existe eso? Entonces yo voy a ver, ¿cuáles son sus vecinos? Primero S. S es 0 y su costo de llegar desde S hasta B es 4. Eso ya es 4. No, no es menor. Nos paramos en C. El costo de llegar a C es 2, más el costo de llegar a B es 1. ¿Y cuánto es ese costo? Entonces, decimos si el vecino en el que estamos parados es C, más el costo de llegar desde C hasta B, ¿es menor que 4? ¿Es menor que 4? Y pareciera que sí, porque llegamos desde... ¿Cuál es el costo de C? El costo de C actual es 2, más el costo de llegar de C hasta B. El costo de llegar de C hasta B es 1. Y eso es 3. ¡Oh! 3 menor que 4, ¡wow! Entonces, vamos a hacer un cambio en este. Wow. Wow. Yeah, wow. ¡Wow! Sí. Así que, así muy sorprendidos, nosotros vamos a actualizar el pad. Muy sorprendidos vamos a actualizar. Santiaguinos sorprendidos actualizan el pad. Hoy estoy borrando todo, perdón. Lo volveré a escribir. Lo siento. Este era 2. Bueno, este lo teníamos que actualizar. Este era S, B, C, D. Bien, el costo antes era 4 y ahora es 3. Entonces, en la primera actualización ya ganamos algo. Y de ahí para adelante vamos a seguir ganando. Entonces, tenemos que seguir actualizando la tabla. Bien. Ahora, yo digo, bueno, ya actualicé B, me voy a parar en C, ¿cierto? Ya. Me paro en C. Voy a destacarlo con color cian. Color cian, ahí. Estoy parada en C. Parada en C me pregunto, ¿cuáles son sus vecinos? Primero, ¿cierto? Los voy a Vale, marcar. Que no se te olvide actualizar el pathing. Oye, en B. Oh, verdad, verdad, verdad. ¿Cierto? Oh, estaba la Feña. Hola, Feña. Hola, Flor. Que llegó un poco tarde, pero dijo que iba a venir. Así que, hola. No Entonces, mucho. ¿cuál era el pad? SCB. 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 Ah, verdad, por cierto. Lo siento, se me olvidó actualizar el pad. Súper importante. El nuevo pad es ese. Cool. Ya tenemos un paso más. Entonces me paro en C y me pregunto cuáles son sus vecinos. Tengo muchos vecinos de C. Todos esos. Y de todos esos vecinos, yo me pregunto si hay algún costo de vecino, tal que si yo le sumo el costo del vecino hasta C, que es el nodo en el cual estoy parada, sea menor que el costo actual O sea, 2. de C, O sea, 2. o sea 2, exactamente. ¿Y eso sucede? Vamos a ver. Tenemos que, bueno, para empezar, E ya no va a ser menor que 2, porque le tengo que sumar el costo del vecino hasta C, y de llegar de E a C es 10. Entonces, descartado al tiro. ¿Cierto? Otro que va a ser descartado al tiro también es 8, porque el costo de llegar desde el vecino hasta C, el vecino que sea D, es 8, y 8 mucho mayor que 2, entonces también lo descartamos. Entonces nos queda el S, que era el camino que ya teníamos, que está marcado con rojo, y este camino, que el costo de llegar desde el vecino, que es B, hasta C, que es el nodo actual, es 1. Entonces, ¿cuál es el costo de llegar al vecino? El costo de llegar al vecino, que es B, es 3. Entonces yo digo, ok, va a ser el costo del vecino, 3, más el costo de llegar del vecino hasta el nodo actual, que sería 1. Y 3 más 1 es 4, pero eso no es menor que 2, entonces no se actualiza. ¿Se entendió?
asumiré que sí. Siguiente. Nosotros necesitamos saber ahora el que sigue, ¿cierto? El que sigue es D. Nos vamos a parar en D entonces. Me paro en D. Los vecinos de D. Los vecinos de D son B, C, E y T. ¿Por qué yo ahora estoy seleccionando todos? Antes no lo hacía porque cuando estábamos recién llegando aquí a D, no teníamos el costo ni de E ni de T. Po. O, No teníamos o- esos costos. o claramente decir que no tienen esos costos también puede significar de que los costos sean en ese momento infinitos. Claro, en ese momento los costos que teníamos eran infinitos. Entonces nosotros no podíamos agregarlos como para ver. Nosotros estábamos revisando estos vecinos antes. Esos que estaban ahí. Pero ahora podemos revisarlos todos porque ya hicimos la primera iteración. Entonces, perdón. Vamos a preguntarnos, ¿hay algún costo de vecino hasta el nodo actual, que es D, costo actual de D, que cumpla lo que está aquí abajo, que de llegar del vecino, vamos primero viendo los costos de los vecinos. Los costos de los vecinos son 5, 8, 2 y 6. Y tiene que ser menor que el actual. Y el actual de D es 9. ¿Algún costo que sea menor que 9? Sí, todos. Ahora tenemos que sumarlos con el costo de llegar a sus vecinos. Entonces, por ejemplo, probemos con este camino, que es de B hasta D. De B hasta D, ¿cuál es el costo de B? El costo de B es 3. Costo del vecino, 3. Más el costo de llegar del vecino a D. De vecino a D es 5. 5 más 3, 8. Y 8 es menor que 9. ¿Sí? Entonces encontramos un camino. Ay, espera, no. Ah, sí, encontramos un camino que es menor para llegar al nodo actual, que es D. Espérame, es que me estoy confundiendo con ese. Ay. Estamos parados en D, ¿cierto? Ya. Entonces, hay un costo menor que 9, que es 8. Pero lo vamos a guardar porque vamos a revisar los otros, a ver si son menores. Entonces, este costo es de con vecino igual a B. ¿Ya? Con vecino igual a B. Probemos con los otros. ¿Qué pasa? Que de pura cueva probé con con ese, que justo estaba menor. Entonces veamos otro, por ejemplo, con este par. ¿Qué pasa con llegar desde T hasta desde T hasta D? Desde T hasta D, eso es 6. Y el costo de llegar a T era 15. Wow, no, mucho. Entonces, ese no me sirve. Una vuelta muy larga, muy costosa. Entonces lo vamos a borrar. Luego, ¿qué pasa con este par? El costo de llegar desde E hasta D es 2, más el costo de llegar hasta su vecino. Su vecino era 12. 2 más 12, 14. 14 mayor que 9. No, pues no me sirve. Entonces este no. Tampoco. Y finalmente el 8 era este. Y vemos 8 menor que 9, sí, y el costo de llegar a su vecino, que es C, es 8 más 2, que es 10. No, ups, no. No podemos usar ese pad tampoco. Entonces, justo de pura cueva, agarré de primeras el que actualizaba al máximo, o al mínimo más bien, el costo de llegar desde ahí hasta el vecino que queremos. Entonces vamos a actualizarlo. En vez de ser 9, entonces ahora, este costo va a ser 8, habíamos dicho. Y actualizamos el pad, ojo. ¿Con cuál vecino? Con el B. Entonces copiamos el pad de B. Copiamos el pad de llegar hasta B. Oh, perdón, borré una línea. Ya. Copiamos el pad del vecino, que es S, C, B, y le añadimos el nodo actual, que es D. Súper, ¿cierto? Genial. Estamos logrando un súper económico camino. Nos paramos en el siguiente nodo. Nos paramos en el siguiente, que es E. Entonces voy a ir a E
Y voy a hacer lo mismo. Entonces, el costo actual de llegar a E, uy, el costo actual de llegar a E va a ser 12. ¿Y eso se puede mejorar? Probablemente. Entonces vamos a decir, me paro en los vecinos de E. Los vecinos de E son este. No, ese no es vecino. Perdón, me equivoqué. No tiene un camino directo. Y me pregunto, por ejemplo, de llegar desde T hasta E. El costo de llegar desde el vecino es 3. Más el costo de llegar desde hasta T era 15. El costo del vecino, ¿cierto? 15. 15 más 3, no me sirve. Entonces, ese eliminado al toque. No sirve. Next. El D y el E. El costo de llegar desde el vecino hasta el nodo actual, que es D, vamos a decir que es 2. Más el costo de llegar al vecino. El costo de llegar al vecino D era 8. 8 más 2, 10. ¡Wow! Eso sí es menor que 2. Entonces lo vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Esto es 10. Y copiamos el costo del vecino, porque estábamos parados en el vecino igual a D. Vecino igual D, su path era el que está ahí arriba, lo copiamos el path del vecino. SCV, D, y llegamos hasta E. Ese es el nuevo path actualizado. Y ahora necesitamos probar igual, aún así, necesitamos probar aún así el último vecino que nos queda, porque podría ser menor, ¿verdad? El último vecino que nos queda podría ser menor que el path actual, que es 10. Entonces nosotros decimos, bueno, el costo de llegar del vecino hasta E es 10. Y el costo de llegar al vecino, que es que estamos revisando C, eso es 2. Ah, pero ese era el costo que ya teníamos. 10 más 2, 12. Y 12 no es menor que 12, entonces no se actualiza. Ya encontramos el path mínimo para llegar a E. Borré algo que no quería borrar. Y finalmente, el último que nos queda es T. Queremos llegar hasta T. Entonces el costo actual de llegar a T es 15, que seguramente lo vamos a poder mejorar. Es muy alto ese costo. Entonces nos vamos a parar en T. Aquí. En T, y vamos a decir cuáles son sus vecinos. Sus vecinos son D y E. No tiene más vecinos. Y los costos que teníamos antes entre este y este, ¿cuáles son? Por ejemplo, entre este vecino. Bueno, el costo de llegar desde el vecino hasta T es 6. Más el costo de llegar al vecino, que es D. El costo de llegar al vecino es 8. 8 más 6. No sé sumar. Ayuda. 14, bueno. 10, 14. 14. Muy bien. Menor que 15. Wow. Esto sí es menor que 15. Lo vamos a guardar. Vamos a revisar el otro. El otro nos sirve. El costo de llegar del vecino a T, eso es 3. 3. Más el costo de llegar al vecino, que es E, eso es 10. 10. 10 más 13 sí es menor que 14, ¿o no? Es 13. Y ese es el menor. Lo vamos a anotar más ordenadito porque creo que lo anoté como muy al lote. Ahora que sabemos que es menor que el que encontramos recién, lo vamos a borrar. El que encontramos recién era 14, que es menor que 15. Pero hay uno más bajo todavía, que es el otro vecino. El vecino E, ¿cierto? Entonces, el costo de llegar al vecino E es 10, más el costo de llegar desde el vecino hasta T. Y ese es 3. Eso es 13. Entonces vamos a borrar aquí. Vamos a decir que esto es 13. 13. Vamos a copiar el path del vecino. Vamos a copiar el path del vecino, que era E. Copiar, pegar. Oh, pero que no hizo lo que quería. Copiar, pegar. No me funciona. Ya lo voy a escribir, ¿no?
Bien, vamos a copiar el pad del vecino y vamos a anotar el último que es T. Y listo, ya encontramos todos los caminos minimales de este ejercicio. ¿Dudas? Está fácil, ¿cierto? ¿Dudas? ¿No dudas? Ok, sumiré que no. Así que vamos con otro ejercicio. Por favor, cuando alguno de ustedes trate de hacer, bueno, si es que le toca este tipo de preguntas, trate de anotar la tabla, de anotar todo, por favor, ya. Sí. Porque en la próxima pregunta la volvemos a revisar nosotros. Y yo me he dado cuenta de que no me asumen cosas, de que no deberían de asumir y cosas así. Así que para que noten, para que, para que sean un poco más detallistas cuando hagan este tipo de ejercicio. Y eso. Ujú. Estoy de acuerdo con lo que dice Diego. Tienen que ser detallistas, ir paso a paso, así como lo hicimos recién. Sí, Paso a paso significa exactamente. anotar las veces que ustedes necesiten anotar la tabla, anótenlo. Bueno, en LaTeX es fácil porque ustedes copian, pegan la tabla y le cambian algunas cosas, ¿verdad? Entonces, háganlo. No importa si gastan 10 hojas porque no están matando árboles, es todo digital. Eh, pongan todas las actualizaciones como corresponde. Actualización 1, dibujan la tabla con los pads anteriores. Actualización 2 y colocan esto, ¿cachai? Y hemos llegado al maximal. Ahora, un detalle importante que no mencioné, ¿cómo saber que este es el minimal? ¿Cómo sé yo que no tengo que hacer otra iteración? ¿A alguien se le ocurre por qué? Pensando como un computador, así como que ¿cuánto se detiene? ¿No? Bueno, no puedo esperarlos para siempre, así que Ya, de la forma en la que la Vale se detuvo es que si yo vuelvo a iterar sobre la misma tabla y no cambia nada, entonces que entonces ya me detengo. Esa es así es. la... Es por eso que después no se itera más. Muy bien. Listo. Supongo que quedó claro. Vamos con este, que también debería ser rapidito. Nos piden encontrar el grafo. Ah, ¿alguien lo quiere leer? ¿Alguien quiere participar? Participe. Se van a ganar una estrellita. De verdad. Se las regalo. Miren, aquí lo voy a dibujar. ¿Dónde está? Aquí en la esquinita de arriba. Ah, no, no puedo dibujar ahí. Urs. Ahora sí. Ahí está dibujada la estrella. ¿Quién se la gana? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Sí, se se escucha. escucha. Ya, Escucha, se yo lo escucha. leo, yo lo leo. Súper, Ya. súper. Gracias. Considerar el grafo de la figura 2. Ah, chuta. Encontrar el Perdón. menor, encontrar el menor costo desde el vértice A utilizando el algoritmo adecuado. Ya, súper, ¿cierto? Encontrar el menor costo desde el vértice A. Eso es súper importante. Lo vamos a subrayar. Entonces, ¿a qué se refiere con encontrar el menor costo? ¿Alguien sabe qué? Ah, muchas gracias, por cierto. ¿Quién era? Sofía. La Sofía. Genial. Voy a poner aquí Sofía. Así se escribe, ¿cierto? No, no, es con F. El mío es con F. Oh, perdón. Lo Está bien, siento. está bien. Oh, qué horrible mi F. Ya. Am, ¿Qué significa? ¿Alguien quiere aportar sobre qué algoritmo utilizaríamos ahí para encontrar el menor costo desde el vértice A? ¿O alguien tiene dudas sobre el enunciado, como que no entiende qué es lo que hay que hacer? No, no estoy viendo el chat. El mismo que hicimos recién. Yo Me no entiendo qué hay que hacer. acuerdo, me acuerdo que Dijkstra no podía funcionar con números negativos, si no me equivoco. O no sé, quizás estoy mal. Am, Así es. Dijkstra, Así es, ¿no? claro, Está bien. No podía. no, no puede. Entonces aquí tenemos un arco negativo. Entonces ya Dijkstra, ojo, el que hicimos antes era Dijkstra. Ah, bueno, ahí está dicho subrayado con negrito.
Esta va a ser Dijkstra porque no trabaja con números negativos y además nos piden encontrar, bueno, como dice Felipe, no entiende lo que hay que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es primero explicarlo. Entonces, para encontrar el menor costo desde el vértice A, nos vamos a parar en el vértice A, Oye, pero aquí. este no funciona porque parece que el profe quitó este arco, o sea, bueno, por lo menos este algoritmo. ¿Cuál Floyd Warchant? No, el Bellman Ford es el que ocupa para costos negativos. Ah, pero yo lo resolví ayer con Floyd Warchant y funciona bien. Ah, ¿Seguro? pucha, ya les di la respuesta. Sí, sí, con Floyd Warchant lo hice. ¿Y Ah, por ya. qué lo hice con Floyd Warchant? Les voy a contar. Porque nos piden encontrar el menor costo desde el vértice A. Eso significa que si yo me paro en A, ¿cuál es el menor costo de un camino cualquiera? Por ejemplo, yo voy a recorrer este camino, por ejemplo, hasta D. ¿Ese camino es minimal? ¿Es el menor de todos los caminos que yo podría recorrer partiendo desde A? No lo sabemos. Ahora, si yo quiero llegar a C, por ejemplo, el camino este de aquí, el que acabo de recorrer, ¿es minimal? ¿O el camino de este de acá, será minimal? El camino dándose la vuelta completa, ¿es mínimo? Y no solamente hasta el nodo C, sino que también podría ser parándome en B. Si yo me paro en B, ¿este camino es mínimo que el que había encontrado de aquí hasta C? Entonces yo tengo que comparar, si se fijan, pares de nodos. Estoy comparando de a pares. Estoy comparando este con este. ¿Cuál es el menor camino de llegar hasta acá, hasta el nodo C, desde A? Después comparo otro par. ¿Cuál es el menor camino de llegar hasta acá? Después otro par. ¿Cuál es el menor camino de llegar hasta acá? Y cuando hablamos de pares, como habíamos visto en el resumen, no encontrar el menor costo entre todo par de nodos. Y con todo par de nodos se refiere a todo par. Entonces yo voy a partir en A y voy a llegar a otro nodo. No me importa cuál nodo llego, porque dice encontrar el menor costo del vértice A, simplemente. Entonces no me interesa a cuál voy a llegar, sino que me interesa que sea el mínimo, que sea el camino mínimo que voy a encontrar. Entonces, si se fijan, concuerda súper bien con esta descripción que está acá, porque nos piden el costo, ni siquiera nos piden el path. ¿Se fijan? Además que, si ustedes se recuerdan, Floyd Warchant lo que hace es encontrar el costo mínimo, pero no te dice el path. Y aquí en ningún momento te están diciendo tiene que pasar por C o tiene que ser el camino más cortito con menos arcos, no te dice nada. No nos dicen, encuentre este camino, por ejemplo. En el fondo nosotros no vamos a decir cosas con flechitas, porque no vamos a decir pasamos por este nodo, después pasamos por este, después pasamos por este, no vamos a decir eso, sino que nosotros vamos a decir, mira, partiendo desde A, el menor costo que yo puedo encontrar es, estoy inventando, X. Y ese costo X es menor y es para llegar hasta el nodo D, por ejemplo. Yo llegando desde A hasta D, siguiendo un cierto camino que yo no sé, que no te voy a especificar cuál es, solamente sé que cuesta eso, y ese es mínimo. ¿Cachai? Entonces, para hacer eso vamos a usar Warchant, Floyd Warchant. Y eso se hace de la siguiente forma. Partimos en A. La tablita de Floyd Warchant es diferente a la de Dijkstra, porque se anotan todos los nodos A, B, C, D, A, B, C. Oh, me falta la B, perdón. No sé deletrear. A, B, C, D. Ahí. Y también se anotan también, como filas, ¿cierto? Entonces, Por lo A tanto, ¿qué con se A, genera? B, A ver si alguien C. Sí, sí. se dio cuenta de lo que era. ¿Una matriz de adyacencia o una lista de adyacencia? Una matriz. Ya. Así Pero es. en este caso no se van a añadir, bueno, esta vez no va a ser una matriz booleana, lo cual indique 1 si es que está conectado o 0 si es que si es que no está conectado, sino que van a estar los pesos nomás asociados ahora. Se llama matriz de Así costos, es. creo que se llama, ¿no? No me acuerdo. Llamémosle de costos. Creo que no es tan relevante. Si le llaman así, está bien también. Ya. Si se fijan, hay algo súper importante aquí que no pasa esto, por ejemplo. ¿Qué son esos que estoy dibujando? Esas orejitas.
es una propiedad de un heterógrafos. Y eso no está pasando. Entonces, ¿qué significa eso al tiro? Que el costo de llegar desde A hasta A no tiene nada aquí, po. No existe, de hecho, ese camino. Por lo tanto, van a ser todas las A con A, ups. Diagonal X. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. ¿Sí? Al tiro. ¿Y por qué? Porque al final No hay loops. todos los Sí, nodos pues. con sí mismos tienen costo cero. No Y existen loops. además, no existen loops, exacto. Y además, súper importante, notar que esta va a ser una matriz que va a ser simétrica. Creo que se llama simétrica, ¿no? Sí, simétrica, sí, está bien. Entonces, eso significa que nosotros vamos a... voy a desactivar esto. Significa Nosotros vamos que a llenar solamente... la mitad de arriba va a ser igual a la mitad de abajo, así que no es necesario llenarla en la mitad de abajo. Puede ir. Exacto, Eso. exactamente. Y eso se puede ver porque los arcos no tienen flechitas. Ojo, si tuvieran flechitas, por ejemplo, así, ya no sería lo mismo llegar desde B hasta A que de A hasta B, ¿sí? Entonces ahí ya no sería una matriz simétrica. Pero como en este caso no hay flechitas, nosotros vamos a decir que la mitad de abajo es igual a la mitad de arriba, así que nosotros vamos a llevar solamente una mitad. Vamos a llenar solamente una mitad. Bien. Ahora vamos con la primera iteración. Vamos a decir desde A hasta B. Desde A hasta B, ¿hay un camino directo? Sí. Y lo anotamos. Su costo es 4. Desde A hasta C, ¿hay un camino directo? Sí. Su costo es 3. Desde A hasta D, ¿hay un camino directo? No. No. Entonces su costo es infinito. ¿Sí? Me cuesta infinitamente llegar a D porque, no encuentro el camino. ¿Ya? Siguiente. Desde B hasta C. Desde B hasta C, ¿hay un camino directo? Sí, que es -1. Desde B hasta D, ¿hay un camino directo? ¿De B a D? Sí, su costo es 4. Desde C hasta D, desde C hasta D, su costo es 4. Desde C a D, sí, hay un camino directo. Su costo es 4 también. Listo, primera iteración lista. Ahora nosotros vamos a copiar todo esto. A ver si me sale ahora la copia porque delante no me dejó copiar. Copiar, para no dibujarlo de nuevo. Rayos, no funciona. Sí, lo vamos a dejar ahí como primera iteración. Primera iteración. Le voy a poner it nomás. Ya, ¿qué pasó con la tabla? Se bugueó. Sí, se bugueó. Pero no importa. No importa, sí, total. Vamos a borrar esto y nosotros vamos a usar solamente esto, que nos interesa. Ya. Bueno, ahí sabemos que esto es 0. Siempre va a ser 0. Y no importa la iteración en la que hagamos, siempre va a ser 0. Ahora vamos a buscar un camino pasando por B. Ahora vamos a decir, mira, ahora que yo ya busqué los caminos directos, a primera iteración lo voy a poner aquí directos. Ahora que yo ya busqué todos los caminos directos para llegar desde un vértice al otro, ahora voy a buscar todos los caminos que pasan por B, que ya no son directos. Entonces voy a poner aquí, pasando por B. Pasando por B. Segunda iteración. Pasando por B, ¿hay algún camino que me mejore el 4? Desde A hasta B. Desde A hasta B. ¿Hay algún camino pasando por B que mejore su...? No, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo hago eso, hago este camino, estoy pasando por otros nodos que no quiero tomar. Estoy diciendo pasando por B. Entonces, pasando por B sigue siendo 4. Ahora, pasando por B, ¿hay un camino para llegar desde A hasta C? O sea, sería este, ¿cierto? Tun, tun. Pasando por B. Y ese camino es 4 menos 1. 4 menos 1 es 3. Y antes teníamos 3. Entonces el costo sigue siendo 3. ¿Se entendió? ¿Eso que hice? Que siento que lo hice muy rápido. Si tienen dudas, interrúmpanme nomás. Están diciendo que se entendió. Así que está bien. Ya, genial.
Ahora vamos a ver un camino para llegar desde A hasta D, desde Son- A hasta D, pasando por B, y vamos a ver si es menor que el actual. El actual es infinito, así que, claramente pasando por D vamos a tener 8 y eso va a ser menor que infinito, así que actualizamos. Ahora, un camino para llegar desde B hasta C. Para llegar desde B hasta C, tenemos... perdón. Sorry, me enredé un poquito. Para llegar desde... Sí, está bien lo que estaba diciendo, perdón. Para llegar desde B hasta C, ¿hay un camino pasando por B? Es redundante, ¿cierto? Así que vamos a decir que es -1, el anterior. Y ahora, para llegar desde B hasta D, ¿hay un camino que pasando por D sea menor? El mismo que ya teníamos, que es 4. Porque ya estamos pasando por B, ¿cierto? Estamos partiendo de él desde, de hecho. Ahora el siguiente. Vamos rapidito. Desde C hasta D, desde C hasta D, hay un camino pasando por B, estamos pasando por B, que sea menor. O sea, sería este, ¿no? Así. -1 más 4, eso es 3. Y 3 es menor que el que ya teníamos. Entonces los vamos a modificar. 3. Súper. Vamos acortando todos los pares de nodos. Vamos acortando los pares de nodos que teníamos antes. Y vamos a hacer un lazo aquí y lo vamos a Creo correr. que con type también te copia y pega. Creo que ahí te debería quedar mejor. En caso de ¿Type? que... Sí. A ver. Type. Ah, es que te va a agarrar el... Verdad. A ver. Calmado. Ahí. Copiar, pegar. No sé por qué se buguea, pero bueno. Oh, Lo vamos a guardar ahí, abajito. Ese es pasando por B. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero pasando por C. Sí. Pasando por C. Tenemos A, B, C, D. Bueno, para llegar desde A hasta B, pasando por C, sería algo así. Y eso es 3 más menos 1. 3 más menos 1, eso es 2. Y 2 es menor que 4, así que actualizamos. Ahora, desde A hasta C. Desde A hasta C, pasando por C. Bueno, ya estamos pasando por C, así que lo dejamos como estaba. 3. Es redundante decir que pasamos por C cuando es uno de los nodos de inicio o llegada. Siguiente, desde A hasta D. Desde A hasta D, pasando por C. Ese sería ese camino. Eso es 3 más 4. 3 más 4 es 7. Y 7 es menor que 8, que el que teníamos antes. Entonces actualizamos. 7. Next. Desde B hasta C. De B a C pasando por C, bueno, ya lo teníamos, ¿cierto? -1. Ya dijimos que era redundante si estamos pasando por C y estamos llegando a C, entonces -1, ¿no? Y desde B hasta D, de B a D, pasando por C, pasando por C. Eso sería este camino de acá. Eso es -1 más 4. Eso es 3. Y 3 es menor que 3, o sea, menor que 4, por lo tanto, actualizamos. 3. Y finalmente, para llegar desde C a D, pasando por C, ya estamos pasando por C, así que mantenemos el que ya teníamos. El que ya teníamos era 3. O sea, no es que mantengamos el que ya teníamos, porque el que ya teníamos era pasando por B, ojo, no era pasando por C, sino que no lo actualizamos. Eso es. No lo actualizamos, ¿por qué? Porque el camino pasando por C es mayor. Es 4, de hecho. ¿Sí? Si se entiende hasta ahí, me van confirmando. Me preguntan si tienen dudas al toque. Mientras copio y pego. Copio y pego. Aquí. Y se volvió a buguear. Bueno. Ay, De hecho, debería de dejarlo más allá. sí, eso voy a hacer. Ahí. Igual moviste el resto.
Sorry. No, tranqui, igual se entiende. Oh, y ahora borré otra cosa ya. Soy pésima. Ahí. Ah, Está mejor. Ese es más derechita la línea. ujú. Ahí. Y vamos a restaurar el ABC. A, B, C, D. Y este también. A, B, C, D y 0, 0, 0, 0 en la diagonal. Sigamos. Ahora pasando por D, que es el único que nos falta, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí bajito, pasando por C. Pasando por D. Última actualización, decimos, desde A hasta B, pasando por D, eso sería como así. ¿Cachai? No porque esté Wow. pasando por C. Pero igual se puede hacer, creo. Ah, ya. ¿O no? Sí, sí, creo que se puede hacer. Pero no lo vamos a actualizar porque es gigante ese camino. Así que, bueno, sabemos que no va a dar menor que 2. Así que lo anotamos 2, el que teníamos. El que teníamos era 2. Ahora, desde A hasta C. Desde A hasta C, pasando por D. Pasando por D. Uf, eso sería como así. También, muy grande. No, no nos sirve. 3. Desde... está ahí. Desde A hasta D. De A a D, pasando por D. Bueno, redundante, ¿cierto? El que ya teníamos. 7. Desde B hasta C, pasando por D, desde B hasta C, pasando por D, ese es más directo, es así. Y eso es 8, pero 8 es mayor que menos 1, así que mantenemos menos 1. Next. El siguiente es pasando desde C a D, pasando desde, o sea, desde C hasta D, pasando por D, redundante, el que teníamos. El que teníamos era... Ah, no, estoy mal, pues es D, perdón. Igual del mismo resultado, así que no importa. Desde B hasta D, bueno, redundante, el mismo que teníamos. Y ambos eran 3. Y listo, ese es el mínimo. Si se fijan, igual esta última iteración fue como un poquito por las puras, porque no actualizamos nada en realidad, pero teníamos que pasar por D por si las moscas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era encontrar el menor costo desde el vértice A. ¿Cuál es el menor costo desde el vértice A? Es la primera fila. Y el menor costo de la primera fila es 2. Entonces nosotros decimos, el menor costo desde A es 2 para llegar al nodo, para llegar al nodo B. Y eso. ¿Dudas? ¿Se entendió cómo se hace Floyd Varchal? Ah, por cierto, usando Floyd Varchal. Ya. ¿Qué hora es? No tengo hora. 3 para las 3 5. minutos para las 5. Ya. ¿La rucheamos en otro ejercicio? ¿O la dejamos hasta ahí? Yo me tengo que ir a las 5, así, pero corriendo. No sé si... No, y a, ¿Qué a las me 5 dicen? se termina el bloque, ¿o no? Sí. Sí. Si no, ya mejor dejemos los... ¿Lo dejamos hasta aquí nomás? Igual le podríamos subir a los ejercicios. Ah, sí, pues porque tienen respuesta. Los que mandó Sí. el Diego ayer. Ya, Están resueltos. mientras la Vale se va, ¿puedo responder Adiós. dudas por ahora? Sobre la actividad colaborativa. Si es que alguien tiene dudas. O sea que la respondieron. También. O si tienen dudas de esto también, le pueden Sí, preguntar también a los pueden tener cabros. dudas. Sí. Bueno, yo me voy, chicos. Ustedes terminan la reunión. Sí. ¿A quién puedo dejar de cojos? De host? Ah, bueno, A mí o la, ya está el Diego de host. o la feña.
¿Alguien tiene dudas sobre esto? ¿Sobre los ejercicios que hicimos recién? Nos demoramos un poquito. Pensaba que iba a ser más rápido, como eran cortitos. Pensé que íbamos a alcanzar a hacer alguno. Bueno, pero igual habíamos quedado de que como iban a ser ayudantías distintas los viernes y los sábados, o sea, los viernes y los martes, al final los viernes quedaron como introductorios y los martes un poquito más fuerte para la pregunta del día jueves. Aunque este jueves recordar que tienen la pregunta Coloreo el 1, grafo bipartido, sí, ¿no? de grafos bipartidos, sí. Sí, coloreo y grafos bipartidos. O sea, no tenemos esto. Esto es para la que sigue. Para la pregunta 1 del certamen 3. Sí. Y además recordar que ustedes ya tienen como 4 videos sobre coloreo y bipartitos en el canal de aula. O sea, perdón, en el canal de YouTube de la ayudantía de discretas. Porque como que no hicieron preguntas la semana pasada y después tuvo este tema de la vacunación y como que hubo un enredo. Al final terminamos haciendo como 4 ayudantías sobre ese tema, así que están más que preparados, se supone. Eso. Cualquier duda se la dicen a los cabros. Voy a dejar de compartir. Y yo me viro. Ya, podemos quedarnos unos minutos más respondiendo dudas, si que tienen. Hoy voy a tener que hacer host porque si no se va a acabar la reunión. Sí, sí, sí. Make host. Ya. Adiósito, cuídense. Estamos hablando y Adiós. gracias por venir a la ayudantía. Adiósito. Ya se están yendo todos. Lo dejamos hasta acá nomás. Eso. Chao, que Eso. estén bien. Chao, que estén bien. Cuídense. Cualquier duda a los foros o al Discord, ¿ya? Eso.